Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmo 37:23. Testimonios Hermana Blanca. Parte 2. Le voy a seguir contando. Casi cuando la conocí, me pidió que la acompañara a ver a un hermano que estaba enfermo. Eran aproximadamente las 7 de la noche. Me dio las llaves de su camioneta. Y me dijo que yo manejara, porque ya estaba oscureciendo. Después de una media hora, llegamos a una casita cerca del mar, allá en Puerto San Carlos. Al entrar se encontraba un muchacho llamado Luis. Estaba postrado en una cama. Al ver a la hermana Blanca, trató de incorporarse sin lograrlo, y solo pudo abrazarla semi-recostado. Me presentó como un hermano que acababa de conocer, y después nos pidió orar por su salud. Yo me salí, puesto que no era de mi incumbencia su suerte. Una hora después, entré y ya habían acabado de orar. Nos despedimos, con la promesa de la hermana Blanca de regresar al día siguiente. A pesar de tener poco de conocerla, le reproché el que no lo llevara a un médico o a un centro de salud. Ella me dijo que ya le había pedido a Dios que lo sanara y él decidiría. Me dieron ganas de bajarme, dejarla con sus creencias. Sin embargo, no lo hice. Llegamos a su casa, me fui a dormir y ya no hablamos de nada. Al día siguiente, eran casi las 6 de la mañana, cuando oí unos fuertes toquidos en el cuarto donde dormía. Sobresaltado, abrí la puerta y encontré a la hermana Blanca. Ella me pidió que la disculpara, pero que había sentido que debía estar con el hermano Luis, y quería que la llevara en ese momento. Le rogué que esperara unas horas más, para no irlos a despertar. No quiso, y fue tanta su insistencia, que no me quedó otra que llevarla. Al llegar, encontramos las ventanas de la casa abiertas de par en par. La hermana Blanca corrió hacia adentro. Salió, y me dijo que no había nadie, que la cama estaba tendida, y ya no estaba Luis. Le reproché el no llevarlo la noche anterior, y que de seguro ya estaba muerto. Luis había sufrido una descompresión al salir muy rápido del mar, después de haber permanecido algunas horas dentro. Tenía 28 días en cama, y no había mejorado en lo absoluto, y por eso le habían pedido a la hermana Blanca que fuera a orar por él. Y ahora pasaba esto. Las pocas casas estaban distanciadas, unos 100 metros cada una, y la hermana empezó a correr hacia la otra casa. Llegando y encontrándola vacía, siguió a otra y lo mismo. Entonces vimos que unas 150 personas venían caminando a lo lejos. La hermana Blanca se echó a correr. Y entonces reaccioné. Arranqué la camioneta, la alcancé y le pedí que subiera, que llegaríamos más rápido. Cuando nos encontramos con las personas, vimos que al frente de estas venía Luis, su mamá Chana y su hermano Pedro. Sí, el moribundo de unas horas antes. Cargaba unos 7 pescados en cada mano. Sonriendo, le abrazó a la hermana Blanca. Le dijo que ya se había aliviado, y que le habían dado ganas de ir a sacar algunos peces para desayunar, y que la gente lo había acompañado para celebrar que ya estaba bien. No lo podía creer. Como una persona que había permanecido 28 días sin poder levantarse. Que yo lo vi, casi sin fuerzas para incorporarse. Estaba como si nada. La hermana Blanca le agradecía a Dios por el favor recibido, y por haber escuchado sus oraciones. Le dije a la hermana que si era una casualidad, buena suerte, o que de plano Luis se estaba haciendo. Oiga, amigo. ¿Y entonces usted a partir de eso la sigue? ¿Qué le pasa, primo? ¿Usted cree que a pesar de haberlo vivido y haberlo visto, lo creía? Ese día la hermana Blanca dijo: Vámonos. Ya oramos. Y le pedimos a Dios que lo sanara. Lo sanó. Ya venimos a ver la obra de Dios. ¿Usted creería en algo así? Nunca había visto nada igual. Y dejé las cosas como estaban. Empecé a llevar a la hermana Blanca a todas partes, por el hecho de que no era muy confiable verla manejando. ¿Y entonces, ese milagro fue todo? ¿O hubo algo más? Mire, primo, le voy a contar lo que pasó un día, que regresábamos de Cabo San Lucas, y nos dirigíamos a La Paz. Al salir del pueblo, hay una subida muy empinada. Casi llegando a la cima, la camioneta empezó a fallar. Daba miedo manejar esa vieja camioneta van. Todo le fallaba. Estaba más vieja que mi abuelita. Que en paz descanse. Bueno, el chiste es que se quedó parada pasando la cima.
Me orillé. Y le dije a la hermana Blanca que era todo. Que hasta allí llegábamos. Ella me pidió que le intentara. La traté de arrancar. Unas 7 u 8 veces, sin resultado alguno. Le hice ver que lo único que lograríamos era bajar la batería. Y menos la arrancaríamos. Lo mejor sería ir por un mecánico. Estábamos a solo 3 kilómetros del pueblo. Le dije que en lo que le pensaba iba a ir al baño, por lo que me retiré algunos 10 metros. Cuando regresé, ya no la vi. Y creí que había hecho lo mismo. Por lo que la esperé. Pasados unos 5 minutos empecé a preguntarme si ya se habría ido por el mecánico. O tal vez al baño. Otros 5 minutos después, empecé a ver cómo se movía la van. Y creí que estaba temblando. Corrí la vista, tratando de ver si los árboles se movían y nada. En eso, miro hacia adentro de la camioneta. Y la hermana Blanca estaba hincada, orando. 10 segundos después, se levanta y abre la puerta lateral de la van y me dice: Ya le pedí al Señor Jesucristo que nos permita arrancar la van. Así es que arráncala y nos vamos. Me dio mucho coraje. Y le dije que yo no creía en esas cosas. Que si quería ella se subiera y la arrancara. Que ella había pedido el favor a Dios. Me sonrió con benevolencia. Y me dijo: Hombre de poca fe. Enseguida se subió. Arrancó la camioneta y... ¡oh sorpresa! ¡Que arranca! Le pedí que se quitara. Y arranqué a toda velocidad rumbo a La Paz. Bueno, amigo, yo no le veo ningún milagro a eso. Simplemente se había ahogado. Y ya. Déjeme terminar de platicar. Y después juzga, primo. 1 hora después llegamos a su domicilio. Media cuadra antes de llegar. La camioneta se paró. Y ya no quiso arrancar, por lo que con la velocidad que llevaba. Llegamos. La hermana Blanca me dijo que al día siguiente iba a ir por el mecánico. Al otro día, temprano estaba bañándome. Y me dijo que afuera estaba el mecánico. Que si iba a decirle lo que le había pasado. Cuando llegué, el mecánico estaba abajo de la van revisándola. Se salió y checó debajo del tablero. Se volvió a mí y me preguntó que qué le había pasado. Le conté que se había parado y que volvió a arrancar. Y que al llegar a este lugar, había hecho lo mismo. Se me quedó viendo por unos instantes. Me preguntó que si estaba seguro de lo que le decía. Y si era cierto que habíamos llegado en ella el día anterior. Ya le conté, amigo, lo que nos pasó. ¿Qué más quiere? Le dije molesto. Se me quedó viendo muy enojado. Y me dijo: ¿Tú crees que soy un pendejo? Esa camioneta tiene años de que no se mueve. ¿Qué me quieres ver la cara? Le pregunté ¿qué? ¿De qué me hablaba? Y solo me señaló hacia un manojo de cables que estaban debajo del volante de la van. ¿Y eso qué? Le pregunté. ¿Cómo que eso qué? ¿Qué no ves que está roto ese manojo de cables? Bueno, por eso te va a pagar la hermana Blanca. ¿O no? ¿De qué te molestas? Si esa es tu chamba. Y me dijo: Mira. Lo que me molesta es que me quieran ver la cara. ¿Crees tú que esa van camine 1 metro? Si todo el manojo de cables está separado y no le llega corriente a nada que tenga que ver con el encendido. Mire, amigo, tal vez se separaron durante el viaje. O qué sé yo. ¿Usted no entiende, amigo? Este manojo de cables está separado desde hace muchos años. Mire. Totalmente separados y oxidados. Esta van no pudo caminar ni 1 solo metro. Y mucho menos que hayan llegado de Los Cabos el día de ayer. ¿Entiende? Me metí muy enojado. Y le dije a la hermana Blanca lo que había pasado. Y ella solo contestó que Dios lo había hecho. Bueno, sobra decir que el mecánico le tuvo que cambiar todo el manojo de cables. Y le dijo a la hermana Blanca que yo era muy chismoso. A pesar de todo eso que pasó ese día, seguí siendo incrédulo por mucho tiempo. Oiga, amigo, o de veras es usted muy chismoso, o es muy bueno para contar buenas historias. También yo dudé de lo que veía. Hasta ahora, trato de encontrar una explicación lógica al suceso. No soy un desconocedor de la mecánica. Tenía un amigo de la secundaria que trabajaba en la Renault como mecánico. Un día nos encontramos, y casualmente había comprado un automóvil de esa marca. Después de platicar un rato, le comenté que fallaba a veces.
por lo que abrió el cofre y al verlo, me puso la regañada más grande de mi vida. Me pidió que nos viéramos al día siguiente para que lo revisara. Al llegar, me di cuenta que tenía un muy bonito taller, y me dijo que lo trabajaba después de salir de la empresa Renault. En eso le pregunté, ¿qué le iba a hacer al carro? Él me dijo que, el que va a reparar todo lo que traiga eres tú. Yo solo te voy a ir diciendo qué harás. Me enseñó a afinar, cambiarle el aceite, ponerlo a tiempo, desarmar el carburador y lavarlo, cambiar juntas de punterías y calibrarlas, y poner a tiempo un automóvil. Con todo esto, primo, le puedo demostrar que no soy ignorante en lo más esencial, con respecto a la mecánica en general de un vehículo. Pues de veras, amigo, no está usted tan ignorante en eso de los automóviles. Bueno, primo, pero ya déjeme platicarle de la hermana Blanca. Está bien, amigo, pero usted es el que se está desviando de lo importante. Esta historia continuará. Camino que vas andando, dejando huella a tu paso. Jesucristo te va guiando el sendero paso a paso. Has cambiado a muchos la vida, proveído de techo y comer, un refugio que cura una herida, hermana Blanca, para guarecer. Un hecho marcó su destino, Jesucristo un día la llamó. Su palabra ha sido camino, cuando ella de casa marchó. Un lugar está listo en el cielo, día tras día lo ha sabido ganar. El servir a Dios fue su anhelo, y la corona en el juicio final. Bendiciones a la hermana Blanca, Jesucristo le otorgó su bondad. Aún recuerdo su sonrisa franca, y aún le lloro su eterna amistad. Hermana Blanca, viajera de Jesucristo, ministerio empezó en la frontera, fue un tren, hasta allá la llevó. Aprendió a cruzar a cualquiera, sufrimiento a tantos ahorró. El desierto fue un tiempo su casa, caminando y orando siguió. Muchos años cumpliendo a la raza los designios que él le asignó. El dolor ella sufre contigo, tu alegría ella goza por ti. Jesucristo y ella un abrigo, que renace la fe de vivir. Un lugar está listo en el cielo, día tras día lo ha sabido ganar. El servir a Dios fue su anhelo, y la corona en el juicio final. Bendiciones a la hermana Blanca, Jesucristo le otorgó su bondad. Aún recuerdo su sonrisa franca, y aún le lloro su eterna amistad. En recuerdo su sonrisa franca, y aún le lloro su eterna amistad.